mecánica estadística o la teoría cinética del calor, que sería muy popular a finales del siglo XIX, abriéndose con ello la posibilidad de encontrar una buena explicación para la segunda ley de la termodinámica. Lo haría el alemán Ludwig Boltzmann. Boltzmann encontró una forma de justificar la segunda ley como un efecto de la probabilidad en un sistema de millones, millones y más millones de partículas, dando con una definición precisa de entropía, y con ello llegando a una forma de entender el segundo principio. Cuesta darse cuenta de que hace tan poco tiempo, poco más de 100 años, a finales del siglo XIX, aún no era generalmente aceptada la teoría atómica, y la visión de Boltzmann resultó demasiado aventurada, demasiado adelantada al pensamiento de la época. ¿Cómo podía la estadística, que ni siquiera aún era entendida dentro de las matemáticas, tener un hueco en la física? ¿Cómo podía una ley basada en probabilidades explicar ningún fenómeno del universo? Compañeros suyos en la Universidad de Viena como Ernst Mach o Wilhelm Ostwald se opusieron frontalmente a tales ideas. Su visión de la termodinámica nunca fue aceptada durante su vida. En 1906, a los 62 años de edad, Boltzmann se suicidaría. Él nunca llegaría a descubrir el efecto que tendrían sus ideas en la física. Se alcanza una comprensión de la entropía y la segunda ley gracias a la introducción de la teoría atómica de la materia. Entropía y probabilidad. Boltzmann nunca llegaría a descubrirlo en su vida, pero justo un año antes de colgarse de una soga en Trieste, un joven de 25 años en la ciudad suiza de Berna publicaría un artículo que cambiaría las reglas del juego, con el celestialmente angelical nombre de Über die von molekulärischen Theorie der Wärmebegefunden Behungen von in Rehungen Ruhigten suspendierten Teilchen. Albert Einstein daba el empujón final a la teoría atomista. Einstein veía en el movimiento browniano una acción directa de los átomos. Era esta la primera vez que los átomos salían del dominio teórico, si podríamos llegar a la definición moderna de entropía. La entropía es una magnitud que mide el número de microestados equivalentes para un mismo macroestado de un sistema, o estados específicos para un estado inespecífico, o lo que es lo mismo, de cuántas formas posibles se pueden poner los elementos para que tú macroscópicamente midas lo mismo. Y la segunda ley diría algo como: un sistema evoluciona a su configuración más probable, que es la que se da con más microestados, y coincide con la que mayor entropía tiene. No hemos tenido que inventar ninguna fuerza, ninguna acción, no hemos hablado de física, ni siquiera hemos sacado una ecuación. Es puramente combinatoria, sentido común. La entropía mide la probabilidad de encontrar un estado debido a su multiplicidad. Un estado con alta entropía es un estado muy probable, porque se puede alcanzar con muchas formas posibles equivalentes. Un paso más en la comprensión de la entropía. Entonces, calcular entropía es solo contar. Miras el número de estados, cuentas y ahí lo tienes, la entropía, ¿no? Pues sí, tal cual. En la definición de entropía, K es una constante dimensional, olvídala. Y W es precisamente eso, el número de estados. El logaritmo se pone porque el número de estados crece como una potencia. Si tienes 10 monedas, habrá 2 elevado a 10 combinaciones. Si tienes 10 dados, habrá 6 elevado a 10 combinaciones. Si tienes 10 números, habrá 10 elevado a 10 combinaciones. Así introducimos el logaritmo para quitar precisamente esa potencia. Quedarnos no con las combinaciones, sino con el número de elementos, el número de bits. Algo que nos acerca un poco más a una definición más refinada. Y es que hay una forma más sutil y físicamente más satisfactoria de interpretar la entropía, no solo como el aumento en el número de configuraciones, sino como algo más trascendental, como una pérdida de información. Según esta definición, la segunda ley de la termodinámica se leería como una ley según la cual el universo siempre evoluciona a un estado de menor información. La información siempre se pierde. Veamos cómo. Volvamos a la caja con 4 partículas. Si yo te digo que están las 4 en el lado de la izquierda, te he dado toda la información que tú necesitas para dibujar la situación. Sin embargo, si te digo que hay 2 y 2, ¿en cuál de los 6 posibles estados está? ¿Te das cuenta? Has perdido mucha información sobre la configuración del sistema, lo cual nos lleva a una tercera y definitiva definición de la segunda ley de la termodinámica. Un sistema aislado evoluciona siempre a un estado donde aumenta su información perdida. Esta definición tiene grandes ventajas, y es que la información, al contrario de lo que pasa con el caos o desorden, que es algo burdo y subjetivo, sí se puede medir. De hecho, la teoría de la información de Claude Shannon gira en torno al concepto de entropía. De esta forma, el universo como un todo evoluciona siempre en un estado de destrucción de información. Hoy en la física, en el siglo XXI, se está viendo un nuevo cambio de paradigma. De la ciencia fundamentada en la posición y el movimiento de la materia en el siglo XVII, a la creencia de la energía y el cambio en el siglo XIX,
hasta finalmente llegar a la ciencia de la información y los bits en el siglo XXI. ¿Es esto la información, el elemento básico que constituye nuestro universo? La entropía puede interpretarse también como una medida de la información perdida por la evolución de un sistema. Y todo junto, la entropía y la segunda ley de la termodinámica no tienen nada de misterioso, no dejan de ser una ley de los grandes números, que se da cuando aparecen dos particularidades. Uno, un sistema formado por muchas partes, y dos, un elemento de aleatoriedad. Al final, lo más probable es lo que se acaba observando. En todos los ejemplos anteriores es lo que estaba pasando. Se ve lo que es más probable, nada más. Es como con este cubo de Rubik. Yo me lo pongo en la espalda y me pongo a dar vueltas. ¿Crees que lo he formado? Seguro que apuestas que no. Y es que hay 43 trillones de posiciones no ordenadas y solo una ordenada. ¿Qué es más probable que se dé? Pues eso. Lo mismo pasa con el hielo o con la leche y el café. Pero entonces, ¿por qué la definición de orden-desorden no funciona? Por un lado, porque no siempre es así. Un libro de geometría diferencial avanzada escrito en ruso y lleno de gráficos que no entiendes. Lo quemamos y las cenizas las ponemos todas juntas en una caja, bien colocaditas. ¿Qué sistema es más desordenado? Perfectamente podríamos argumentar que el libro es más caótico y las cenizas están más ordenadas. Y esto es justo al revés de lo que esperaríamos, puesto que las cenizas son un estado de mayor entropía. Además, esto de orden-desorden es algo vago, vacío, burdo y poco objetivo. Así que comenzamos con una definición de la segunda ley como orden-desorden. Todo sistema aislado evoluciona a un estado de mayor desorden. Pasamos a una definición de improbable-probable. Todo sistema aislado evoluciona a un estado más probable. Y acabamos con una definición más sutil. Todo sistema aislado evoluciona a un estado de mayor información perdida. Magnífico. La segunda ley de la termodinámica es una ley de sentido común que explica el funcionamiento de sistemas en el universo con gran número de elementos. Pues ahora sí, espero que de una vez por todas hayas entendido de qué va esta vaina de la entropía y la segunda ley.